Bueno, hermanos, por la gracia del Señor, el día de hoy vamos a celebrar ya nuestro segundo culto en este local, ¿verdad? En un local que está acondicionado para ello, gracias al Señor. Podemos ver algunos defectos, pero creo que es más bonito este lugar que, como comentaba la semana pasada, que reunirnos en una catacumba o reunirnos en un parque, tal vez, como hacen algunos hermanos en Estados Unidos, que no tienen un local acondicionado, ¿verdad? Porque lo importante realmente, hermanos, no es el lugar donde nos reunimos, ¿no? Sino las personas que vienen y a qué vienen a la iglesia, ¿no? Y venimos a la iglesia a alabar al Señor. Y seguramente algunos de vosotros que estáis aquí en la iglesia desde un principio, ver este local les traerá bellos recuerdos. Cuando nos reuníamos en mi casa, luego en la casa de Alfonso, que había aire acondicionado, luego en un local un poquito más amplio. Y esto trae bellos recuerdos, ¿verdad? Porque vemos cómo el Señor ha ido progresando a su iglesia aquí en Valencia. Ha ido poniendo en los corazones de vosotros esa generosidad para poder ofrendar y hacer esto posible, hermanos. Porque indudablemente todo esto tiene un costo. Pero seguramente los bellos recuerdos que le trae a vosotros, a vuestra mente, a vuestro corazón, es ver cómo el Señor ha ido progresando espiritualmente a cada uno de vosotros. Estoy seguro que cada uno de los que ha llegado a esta iglesia ya no es igual como cuando Él llegó. Ha ido creciendo en el conocimiento de Cristo, y esta es la obra más maravillosa que Dios está haciendo en esta iglesia, hermano. Sin importar dónde nos reunamos, sin importar cómo esté el lugar donde nos reunamos, lo importante es que el Señor está en esta iglesia, está siendo exaltado con nuestra vida y está llevando a su iglesia al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un conocimiento, hermanos, que tenemos claro, no alcanzaremos en plenitud en esta vida, porque tenemos un cuerpo mortal que no puede soportar el conocer plenamente a su Señor. Pero como vimos en Filipenses capítulo 1, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando nosotros seamos igual a nuestro hermano mayor y gocemos plenamente de su presencia. Hermanos, el día de hoy yo quiero predicar un tema bastante importante, sobre todo por el movimiento cristiano, entre comillas, que se lleva hoy en día en esta ciudad. Y quería tocar este tema, hermanos, dando como un momento especial, porque estamos comenzando en un nuevo local. Y he querido titular esta predicación La Iglesia de Cristo. Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado qué es la Iglesia de Cristo, o qué significa que la iglesia sea de Cristo. Y vamos a tocar, hermanos, ahora un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, que si habéis leído en casa habréis dicho, uy, se va a predicar sobre los esposos, se va a predicar sobre las esposas. Pues vamos a predicar sobre la iglesia de Cristo, hermano, porque Pablo está enseñando en estos pasajes, hermano, referente a la iglesia, a lo que Cristo hizo por su iglesia. Por eso que la iglesia es de Él, porque Él la compró por precio de sangre y no es del pastor, ni mucho menos, como hoy vemos, hermanos, de los hijos de los pastores. La iglesia es de Cristo, porque yo no morí por la iglesia, ni tú moriste por la iglesia. El que murió fue Cristo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a orar. Señor, gracias te doy, Padre, por este día, por tu misericordia, por haber traído a cada uno de mis hermanos a este lugar, Señor. Padre, tu bondad es tan maravillosa, tu bondad es tan inmensa, Señor, aun cuando somos nosotros pecadores, Señor, inmundos de siquiera mencionar tu nombre. Padre, tú has tenido misericordia de nosotros a traernos a este lugar para escuchar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tu palabra sea exhortando nuestros corazones, Señor, llevándonos a todo conocimiento verdadero y sobre todo, Señor, llevándonos a la práctica. Que no se quede en un mero conocimiento en nuestra mente, Señor, para luego jactarnos de que conocemos más la Biblia que otros, sino para que realmente lo podamos llevar por obra, Señor. Y de esta manera ser de bendición a otros hermanos y ser de bendición, ser de atalaya a otras personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a entender que la iglesia es tuya y no mía. Ayúdanos a entender esto, Señor, para que podamos cumplir ese mandamiento tan glorioso que tú has dado de amaos los unos a los otros. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, por mis hermanos, por las alabanzas, Señor. Gracias, porque tú has sido más que bueno, Señor, con aquellos de los que estamos aquí que no merecíamos absolutamente nada de ti.
Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, como decía en la introducción, cuando hablamos de la iglesia de Cristo, ¿qué te hace pensar esto, hermano? ¿O qué nos lleva a pensar? Pues que la iglesia le pertenece a Jesús, quien la adquirió con un precio de sangre. Por tanto, hermanos, cada iglesia que realmente le pertenece a Cristo tiene unas características específicas que realmente marcan si es una iglesia verdadera o no. Un compañero de trabajo, hermanos, hace 2 semanas me hizo una pregunta y me dijo: ¿cómo sé cuál es la verdadera iglesia si hay tantas? Hablando en temas de cristianos, ¿verdad? Porque hay tantas iglesias, ¿verdad? ¿Cómo sé cuál es la iglesia verdadera si hay tantas iglesias? ¿Cómo responderías tú a esta pregunta, hermano? A mí, sinceramente, me sorprendió la pregunta de un incrédulo. La pregunta de un incrédulo, hermanos. ¿Cómo sé cuál es la iglesia verdadera? ¿Alguna vez tú te has sentado en tu casa a meditar si esta iglesia es sana? Y si dices que es sana esta iglesia, ¿por qué es sana? ¿Por qué esta iglesia es la verdadera? Y responder a esta pregunta, hermanos, es algo fundamental para nuestras vidas, porque tiene implicaciones eternas. Por mucho que el mormón se llame cristiano, hermanos, su doctrina no es más que una herejía delante de Dios. Y él, como nosotros, debe responder a esta pregunta: ¿por qué mi iglesia es la verdadera? ¿O por qué mi iglesia es sana? Y responder esto, hermanos, es algo fundamental, porque implica tu eternidad. Comentaba pastor John MacArthur en una predicación que un hombre le dijo un día que él iba a una iglesia que no era realmente tan sana, pero al fin y al cabo era una iglesia cristiana, aunque tampoco eran tan bíblicos, pero era la iglesia más cerca de su casa. El pastor John MacArthur le pregunta: ¿haría lo mismo si tu esposa se enferma y sabes que en el hospital más cercano a tu casa no es un hospital recomendable? O bueno, no es un hospital del todo. ¿Igualmente la llevarías? ¿Igualmente llevarías a tu esposa a ese lugar porque el hospital es el hospital más cercano de tu casa? ¿O procurarías con diligencia, sin importar lo lejos que esté, llevar a tu esposa a un verdadero hospital? ¿Cuánto más la salud espiritual de tu familia? No vale estar en cualquier iglesia, hermano. Y yo este mal es el que me encuentro hoy en día en muchas personas. No son tan bíblicos, no predican tanto a Cristo, pero es una iglesia de Cristo. Esto es ilógico. Es un panorama, hermanos, que encontramos hoy en las iglesias, donde las iglesias se están acomodando a las exigencias de las personas, donde las iglesias hoy en día han dejado de ser lo que Pablo le dice a Timoteo: columna y baluarte de la verdad. Comenta el pastor Joseph Urban que en cierta ocasión un misionero quería plantar una iglesia en una ciudad en Estados Unidos, y antes de ir a plantar esta iglesia, ¿sabes qué hizo este misionero? Envió un equipo de encuestadores para que preguntasen en el barrio donde la iglesia iba a estar qué es lo que la gente quería de una iglesia. Y por supuesto, hermanos, obtuvieron una diversidad de respuestas que este misionero adoptó a la nueva iglesia. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el primer domingo que esta iglesia abrió, esa iglesia estaba a rebosar de personas. Porque era una iglesia al gusto del consumidor, donde el hombre elegía lo que debía ver en una iglesia y no Dios. Ahora, ¿esta era una iglesia de Cristo? Por supuesto que no, hermano. Era la iglesia del hombre. Era la iglesia del hombre. Este terrible panorama encontramos en las iglesias que se autodenominan cristianas. Me comentaba un hermano hace unos meses que en su antigua iglesia habían adoptado la zumba cristiana para atraer a más creyentes. Veía en una iglesia cristiana, hermanos, en la ciudad de Alicante, que organizaban partidas de PlayStation en sus reuniones juveniles, porque de esta manera iban a ser más modernos y más llamativos a los jóvenes. Pero ¿sabes qué, hermano? Una partida del Pro Evolution Soccer, por mucho que sea la Play 4, no salva a nadie. Las iglesias no están para adaptarse a las exigencias de las personas. Y si tú vienes a este lugar, hermano, buscando eso, lo siento, no vas a encontrar esto en esta iglesia, porque nosotros nos adaptamos a las exigencias del dueño de la iglesia, que es Cristo. La gente, hermanos, va a buscar muchas cosas que le llenen su corazón, siempre alejadas de Cristo. Y la iglesia verdadera del Señor no puede sucumbir a estas exigencias.
En vez de salir al mundo y ser luz, estas iglesias han dejado que el mundo se meta dentro de sus puertas para apagar aquella luz si es que algún día la tuvieron. Y sabes qué, hermano, en esta iglesia también hemos vivido algunos detalles curiosos. En cierta ocasión se me acercó una persona y me dice: me gustan las predicaciones de esta iglesia, realmente habláis de la palabra del Señor, pero no puedo ser parte de esta iglesia si no empezáis a bailar en las alabanzas. Porque yo veo que sois muy serios y porque no dais rienda al Espíritu de Dios. Supongo que esta persona esperaría una respuesta distinta a la que yo le di. Hermanos, yo tuve que ser franco con ella y le dije: no vamos a introducir los bailes y alborotos dentro de la alabanza y del culto a nuestro Dios por el simple hecho que tú creas que mover el cuerpo como harías en una discoteca es libertad del Espíritu. El culto es un lugar solemne a nuestro Dios porque estamos reuniendo honor, alabanzas y gloria al Creador de los cielos y de la tierra. Y en segundo lugar, no adoramos a Dios como nosotros creemos que debe ser adorado, como pensamos que debe ser adorado, como sentimos que debe ser adorado. Nosotros adoramos a Dios como Él dice que debemos adorarle. Y si esto te impide que estés en esta iglesia, lo siento, pero como iglesia de Cristo venimos a agradar primeramente a Dios y no a los hombres. Por supuesto que esta persona no volvió más. Otra persona se me acerca y me dice: me gusta la iglesia, pero yo no puedo ser parte de esta iglesia si no hay pastoras. Porque si no hay pastora, esta iglesia es machista. Mi respuesta, hermanos, a esta persona fue: dime con argumentos bíblicos que me convenzan de que Dios ha establecido pastoras en las iglesias y esta iglesia obedecerá a esos argumentos bíblicos. Por supuesto, hermanos, que no lo hay. Era simplemente una persona que se movía por la corriente de este mundo con la bandera del empoderamiento femenino y no por lo establecido por Dios para su iglesia. Viendo todas estas cosas, hermanos, que hoy en día se levantan dentro de algunas iglesias cristianas, es normal que un incrédulo te pregunte: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia a la que yo debo existir si hay tantas iglesias que enseñan tantas cosas distintas con respecto al Evangelio de Jesucristo, con respecto a lo que Dios ha establecido en su palabra? Y yo, mis hermanos, con estos pasajes que hemos leído en el libro de Efesios, quiero sacar 3 características fundamentales a mi punto de vista con respecto a lo que es una iglesia de Cristo. Yo sé que todos vosotros conocéis las 9 marcas de una iglesia saludable, ¿verdad? Del ministerio del pastor Mark Dever, que se conoce como las 9 Mark. Y entre estas marcas se encuentra la predicación expositiva, la membresía, el discipulado, etc. Cosas que tenemos en esta iglesia. Pero yo quiero tocar estos 3 puntos fundamentales de los cuales se desprenden luego todas estas marcas. El primero, hermano, una iglesia verdadera tiene un buen concepto de Dios. ¿Qué es Dios para la iglesia? En segundo lugar, hermanos, la iglesia tiene a la obra de Cristo como una obra más que suficiente para su salvación. ¿Es suficiente la obra de Cristo para la iglesia? Y en tercer lugar, las Sagradas Escrituras. ¿Es su máxima autoridad para tu iglesia las Sagradas Escrituras? ¿Qué concepto tiene esta iglesia de Dios? ¿Qué cree esta iglesia acerca de la obra salvadora de Jesucristo? ¿Y en qué estima tiene esta iglesia a la palabra de Dios? Y para mí, hermanos, creo que son estos 3 puntos fundamentales a la hora de ver si realmente una iglesia es sana, si una iglesia es verdadera. Y como he dicho hace un momento, de estos 3 puntos se desprenden todas las demás características que podemos ver en una iglesia sana: la predicación expositiva, la membresía, el discipulado, la disciplina, la consejería, ¿verdad? Así que vamos a ver, mis hermanos, el primer punto. ¿Quién es Dios para ti? ¿O qué significa que Dios sea el creador de los cielos y la tierra? ¿Y qué predica una iglesia sana con respecto a esto? Mis hermanos, hoy en día vemos muchas personas que asisten a las iglesias y no saben quién es Dios. En cierta ocasión un hombre me dijo: no importa si adoras a Alá o adoras a Dios, porque son el mismo Dios. ¿Qué clase de herejía y de aberración es esto, hermano? Y así se llamaba este hombre cristiano. No conocía al Dios que él dice que adoraba. Hermanos, gran parte del pueblo cristiano tiene simplemente una noción acerca de quién es Dios. Creen que Él creó el mundo, creen que Él es soberano y creen que deben adorarle.
Pero este conocimiento no tiene ninguna aplicación práctica en su vida, porque no es más que un mero conocimiento alejado de la realidad que se predica domingo tras domingo en sus iglesias, donde el hombre está sentado en el trono de Dios y muchas veces podemos intuir en sus predicaciones que parece que es el hombre el que salva al hombre. Y Dios es un ser mindungui, necesitado de nosotros. Indudablemente esto sube el ego a cualquier ser humano. Y esto es un pecado delante de Dios. Es un pecado delante de Dios. Hermanos, es muy importante que tú sepas quién es Dios, porque esto indudablemente te va a llevar a temerle y por tanto a andar en rectitud. Hoy vemos, hermanos, lamentablemente dentro de los jóvenes no saben quién es Dios y van a la iglesia desde que tienen uso de razón. Y muchas veces esto vemos también dentro de los adultos. No saben quién es Dios. No le dan importancia al culto congregacional, no le dan importancia a la oración, no le dan importancia a la lectura de la palabra, porque no temen a Dios, porque no le conocen. Por mucho que se llamen cristianos. Cuando Moisés escribe al pueblo de Israel con respecto a quién es Dios, le dice en Deuteronomio 6 que Jehová tu Dios uno es y que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, obedeciendo sus mandamientos, porque el Dios que tenemos es fuego consumidor y destruye al pecador. Y léelo en casa si no me crees. Lee Deuteronomio capítulo 6 para que te des cuenta quién es Dios. Moisés le presenta a ese Dios de amor. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza porque esto es algo bueno para ti. Pero si no le amas, si no le conoces, Él te va a destruir. ¡Wow! Esto no se puede predicar en las iglesias hoy en día, hermanos, porque ofende. Por eso es que la gente no conoce a Dios. Por eso es que la gente juega con Dios. Hermano, nuestro Dios es lleno de misericordia. Y el que estés aquí hoy es prueba de ello. Pero Dios no es un ser que pueda ser burlado. Y ten por seguro que tu rebelión contra este Dios será castigada. Será juzgada. Y esto es lo que el mundo necesita oír con respecto a quién es Dios. Y esto es lo que la iglesia verdadera de Cristo debe predicar. Que hay un Dios que demanda justicia sobre todo hombre. Un Dios que se ha revelado al hombre a través de su creación, la cual nos cuenta que hay un Dios que gobierna el universo y hay un creador, un gobernador y por tanto hay un dador de leyes. Y esas leyes están escritas en los corazones de todos los hombres, sin importar, hermanos, de raza, lengua o religión. Y todos aquellos hombres han decidido transgredir la ley de un Dios santo y justo. Y han decidido buscarse sus propios dioses, al igual que nosotros en otro tiempo, ofendiendo a un Dios todopoderoso. Esto es lo que necesitamos oír, hermanos, domingo tras domingo, que tenemos un Dios santo que habita en una luz inaccesible a la cual tú y yo no podemos llegar. Para que puedas temerle y temblar delante de Él y obedecer sus mandamientos. Debemos buscar conocer a Dios, hermanos. Y la iglesia de Cristo debe predicar acerca de quién es Dios. Mi hermano en los anuncios hablaba acerca del estudio que tenemos aquí en la iglesia y que vamos a empezar a retomar a partir de 2 semanas. Los atributos de Dios. Tú necesitas conocer a quién adoras. Tú necesitas saber quién es Dios. Lo necesitas porque tiene implicaciones eternas para tu vida. La verdadera iglesia de Dios debe hablar de la misericordia de nuestro Señor, de su bondad, de su amor, sin olvidar su justicia y su santidad, que tienen implicaciones terribles para el pecado. Hermanos, no podemos nosotros caer en el error de algunas iglesias que hablan de los atributos de Dios, del amor, de su misericordia, de su bondad, y se quedan ahí. Y es por eso que la gente menosprecia a Dios. No, si Dios es todo amor, ¿qué importa lo que yo haga el sábado por la noche? El domingo voy, canto 3 coritos, oro un poquito y me voy a mi casa y soy el hombre más santo del mundo y perdonado por Dios. ¿Qué importa? Si Él es pura misericordia, ¿no? ¿He escuchado lo que siempre leen en Lamentaciones? Que nuevas son cada mañana. No importa lo que yo haga, Él me va a perdonar, porque cada mañana sus misericordias se renuevan para con mi vida. Pero necesitamos hablar de la santidad y la justicia de Dios, hermano. Y que Dios sea 3 veces santo y que Dios sea la fuente de la justicia es una mala noticia para ti. Una muy mala noticia para ti y para mí. Porque un Dios santo y justo no va a estar con uno de nosotros. Y necesitamos conocer esto. Necesitamos predicar constantemente esto. Dejar de
las tonterías que muchas veces se nos han predicado. Ven, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Él es puro amor. No tienes trabajo, ven a la iglesia, Él te va a dar trabajo. Estás enfermo, ven a la iglesia, Él te va a sanar. No tienes esposa, no te preocupes, aquí el Señor te va a dar una mujer. Cuando el Señor no ha prometido nada de esas cosas para los creyentes. Si no conocemos a Dios, hermanos, vamos a seguir creyendo todas esas cosas. Si tú no eres diligente a la hora de buscar y conocer quién es Dios, vas a seguir creyendo cada día lo que te cuenten. Y ¿sabes qué? Cuando estés delante de Dios, tú no vas a decirle, ¿sabes qué? Es que José me enseñó esto. Es que aquel pastor me enseñó aquello. Cada uno rendirá cuenta por su vida. Yo rendiré cuenta, hermanos, por lo que predico domingo tras domingo. No hagáis maestros muchos de vosotros, dice, porque traeréis mayor condenación. Pero tú rendirás cuenta por tu vida, hermano. Por lo que tú has decidido creer. Por lo que tú has decidido abrazar domingo tras domingo, donde estés escuchando el Evangelio, donde estés escuchando un pseudo Evangelio. Mis hermanos, cuando empezamos a conocer los atributos de Dios, esto nos va a llevar indudablemente a concluir que Dios no necesita al hombre. Cuando tú conoces a Dios, tu mente te lleva directamente a pensar, Dios no me necesita. El domingo nuestro hermano hablaba acerca de la gloria de Dios y veíamos cómo Dios es la fuente de la gloria. Dios es gloria en sí mismo. Él no tiene más gloria porque tú la alabes, no tiene menos gloria porque no la alabes. Él no tiene más gloria porque tú decidas amarle y andar rectamente delante de Él, como si decides transgredir todas sus leyes y buscar tu autodestrucción. En ambos casos, hermanos, si Dios te salva o Dios te da el justo pago de tus pecados, Dios se va a glorificar porque Él es gloria. Él no necesita de nosotros. Porque todo obra para su gloria, para su justicia, por su amor, por su justicia. Y entender esto nos debe llevar a temer y temblar delante de Dios. Hermanos, yo me entristezco sinceramente cuando tengo que hablar con algunas personas que no saben quién es Dios. Y debemos recordar esto, hermanos, constantemente. Dios no puede ser burlado. Deja de burlarte de Dios. Deja de burlarte de Dios si lo estás haciendo. No te refugies en tu excusa de que, como dice en la Biblia, que sus misericordias se renuevan cada día. Deja de burlarte de un Dios santo y justo que te dará el justo castigo por tus pecados. Empieza a amarle, a honrarle, a bendecirle y a añorar conocerle. Podríamos estar horas y horas hablando sobre los atributos de Dios, pero mi oración, mis hermanos, con esta predicación es que provoque en ti el deseo de cumplir tu labor, de entregarte en el estudio de Dios. Como hemos leído en la lectura congregacional, que desees como un niño la leche espiritual no adulterada, que desees conocer la verdad con respecto a quién es Dios, un Dios que ha decidido revelarse plenamente al hombre a través de su Hijo. Muéstranos al Padre, le dijo un discípulo a Jesucristo. ¿Recuerdas esta escena? Muéstranos al Padre. ¿Y qué le responde Jesucristo? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me tiene a mí, tiene al Padre. Cuando llegamos a entender quién es Dios, o asimilar un poco quién es Dios, porque nuestra mente finita no podrá asimilar a un ser infinito, indudablemente vemos que no tenemos ninguna opción de estar a cuentas con este Dios. Y solo podemos, como dice en Mateo capítulo 5, llorar delante de Él. Porque no podemos hacer nada. Pero este Dios bondadoso, lleno de justicia y santidad, provee una solución para esto. Provee una solución para ti y para mí, para poder conocerle más plenamente. Y poder ya no solamente temblar delante de Él, sino también gozarnos con Él. Y este es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. La iglesia verdadera de Cristo tiene un alto concepto de quién es Dios y entiende que solo a través de su Hijo Jesucristo puede llegar a conocerle. Y esta es la otra característica fundamental de una iglesia verdadera, es que la obra de Jesucristo en la cruz es suficiente y es el único medio de conocer al Dios verdadero. No hay otro medio, hermano. Tú puedes acercarte a estas
falsas religiones que se autodenominan cristianas y puedes ver que te dicen, sí, Jesucristo y algo más. Jesucristo y esto. Y esto es lo que está sucediendo también hoy en día en las iglesias cristianas. Jesucristo y un poquito más. La verdadera iglesia sabe que la obra de Jesucristo en la cruz es más que suficiente para conocer a Dios. Hermanos, la obra de Jesucristo en la cruz tuvo como objetivo santificar a su iglesia, purificarla a través de su palabra, para presentarla santa y sin mancha delante de ¿quién? De sí mismo, delante de Dios, delante del Padre. Cristo, mis hermanos, llevó en la cruz el pecado de su iglesia. Y esto es más que suficiente para ti. Cristo vino a realizar, como dice un himno, hacer tesoro al despreciable para llevarlo delante de Dios. Y esto fue suficiente para que el día de hoy la iglesia verdadera de Cristo camine buscando la justicia y la santidad. No necesitamos otros métodos más que amar profundamente el Evangelio que nos llevará a conocer a Dios. No necesitamos otros métodos, hermanos, más que aferrarnos con todas nuestras fuerzas al Evangelio de Cristo, a su obra consumada. Porque cuando Cristo colgó en una cruz, hermano, dijo, consumado es. En otras palabras, ya está todo hecho por mi iglesia. No hay nada que nosotros podamos hacer el día de hoy para ganarnos el favor de Dios alejados de Cristo. Y una falsa iglesia no entiende esto. Si no entiende quién es Dios, no entiende quién es la obra que ha hecho Cristo en la cruz, empieza por sus métodos humanos y alejados de la verdad a intentar ganar cierto favor delante de Dios. Y puedes oír que hablan de Cristo y algo más. Sí, te dirán ellos, Cristo murió por nuestros pecados, colgado en una cruz para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios, pero debes pactar con dinero para que el Señor te bendiga. Sí, Cristo es más que suficiente para conocer a Dios, pero debes venir a un encuentro sobrenatural de 3 días alejado de la ciudad, previo pago de cierta cantidad de dinero, obviamente. Hermanos, las grandes herejías que vemos hoy en día en la iglesia son herejías que atentan, ¿sabes con quién? Contra la obra de Cristo. Atentan contra la obra de nuestro Salvador y Señor. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que para el incrédulo la obra de Cristo es una locura, le parece una tontería. Y hermanos, para estos hombres también, por mucho que se pongan la etiqueta de cristiano, el Evangelio de Cristo para ellos es una locura porque no le es suficiente para salvar al hombre. Son personas no regeneradas que menosprecian el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. Y la verdadera iglesia de Cristo tiene esto en alta estima y no necesita nada más para caminar en justicia y santidad, como hice hace un momento. Debemos tener, mi hermano, por seguro que el que conoce verdaderamente la obra de Cristo y ésta le ha regenerado de sus pecados y le lleva a novedad de vida, vive para agradar a quien le salvó. Vive para agradar a quien le salvó y es capacitado para toda buena obra. Cuando tú eres regenerado por el verdadero Evangelio de Cristo y la obra de Cristo es suficiente para tu corazón, esto indudablemente te lleva a novedad de vida y te lleva a vivir en buenas obras. No porque tú vayas a añadir algo a tu salvación, no porque tú vayas a glorificar a Dios un poco más por tus obras, sino porque las haces porque amas a quien te salvó. Y porque son obras que Él también preparó para que todos sus hijos andasen en ellas. Si tú eres salvo por la obra de Cristo en la cruz y no andas en buenas obras, hermano, duda de tu salvación. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo, quien es pronto para perdonar. Las buenas obras es una marca característica de todo hijo de Dios, de todos, sin excepción. Sin excepción. La fe sola trae salvación, decían los reformadores, pero la fe nunca viene sola. La fe viene siempre acompañada de obra. Nosotros no podemos añadir nada a nuestra salvación, hermanos, pero tampoco podemos caer en el otro extremo de la moneda y ser unos perezosos, diciendo que bueno, Cristo ya lo ha hecho todo. Consumado es, dijo mi Señor, ahora yo me siento a esperar y que todo me lo den.
Yo he venido a esta iglesia a que me sirvan. No he venido a servir ni a sacrificarme por la iglesia. Quítate este pensamiento y arrepiéntete. Tú has venido a la iglesia a servir. Tú has venido a la iglesia a darte a los demás. Jesucristo le pregunta a sus discípulos, antes de lavarle los pies, ¿quién soy yo para vosotros? Maestro, Señor, Salvador, mi Rey, mi Gobernador, mi Creador, y todos los adjetivos que tú puedas poner ahí, le dijeron sus discípulos. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Se sentó y le lavó los pies. Ahora yo he hecho esto después de que vosotros habéis dicho lo que yo soy. Ahora haced lo mismo. Y tú no eres Rey, tú no eres soberano, tú no eres mi Salvador, tú no eres mi Dios, pero no puedes hacer lo que mi Señor, Salvador, Rey y soberano hizo. No estamos hablando, hermanos, de que nos lavemos los pies literalmente, pero sí estamos hablando de servirnos los unos a los otros. El que conoce al verdadero Dios, para el cual la obra de Cristo le es suficiente, hermano, no es indiferente a su iglesia. No es indiferente a su iglesia. Tú no puedes decir que conoces al verdadero Dios y que la obra de Cristo te haya salvado y ser indiferente a su iglesia, a su evangelio y a las buenas obras. No pueden, mis hermanos, no se puede. Como cristianos podemos estar pasando por momentos de debilidad en que necesitamos ser atendidos por otros hermanos, pero tiene que llegar un momento en el que tú pongas tu servicio, tu trabajo por tus hermanos, porque eso es lo que hizo tu Señor. Y por eso es necesario, hermano, recordar tantas y tantas veces el Evangelio de Cristo, porque tendemos a olvidarlo. Llevamos en la iglesia mucho tiempo y tendemos a olvidar que estamos puestos para servir y no para ser servidos. Tenemos que ser creyentes activos en beneficio del Evangelio. Porque si Cristo pagó por nuestros pecados, ¿qué te impide a ti vivir por Cristo? ¿Qué te impide glorificar al Padre con tus buenas obras? ¿Qué importancia tiene en tu vida, hermano, la verdadera iglesia de Cristo? ¿Qué importancia? ¿Qué importancia? Debemos meditar en esto, hermano. Y yo te exhorto a que si la iglesia no tiene una importancia fundamental en tu vida, te arrepientas de esto. Y le pidas al Dios Todopoderoso y lleno de misericordia que coloque en ti el querer como el hacer para servir en la verdadera iglesia de Cristo. Y no solamente en las redes sociales. Porque en las redes sociales es muy fácil ser creyente, compartir prédicas, hacer esto, hacer aquello, debatir. Pero si luego vienes a tu iglesia local y te quedas sentado sin hacer nada, debemos ser creyentes activos, hermano. ¿Qué impide que tú entregues tu vida por aquel que te amó primero? Si esta es la verdadera iglesia de Cristo, si tú crees que esta iglesia es sana, si tú crees que esta iglesia predica de Cristo realmente, entrégate al servicio por los demás. Y cumple el mandamiento de nuestro Señor: amaos los unos a los otros, para que así el mundo que esté fuera sepa que nosotros somos discípulos de Cristo. Sepa que nosotros somos discípulos de Cristo. La obra de Cristo es más que suficiente para estas cosas. Hablaba también, hermanos, hace unas semanas con un hermano cuando íbamos a la ferretería con respecto a algunas personas que asisten a estas falsas iglesias, ¿no? Tú puedes conocer a estas personas que asisten a estas falsas iglesias y te puedes dar cuenta cómo, si estas falsas iglesias les piden que se queden desnudos entregando todo, lo hacen. Entregarían hasta su vida por esas falsas iglesias. Y muchas veces las personas que asisten a iglesias sanas y verdaderas les piden un minuto de su tiempo y no pueden. Les pides que hagan esto y siempre tienen cosas que hacer. Siempre tienen excusas. Pero cuando andaban en otras iglesias falsas, entregaban hasta su vida, todo su dinero, todo su tiempo y no les importaba. Pero venimos a una iglesia verdadera y nos acomodamos. Y esto es una triste realidad, hermano. No te estamos pidiendo aquí, hermanos, en esta iglesia que des todo tu dinero. ¿Es necesario ofrendar? Sí. ¿Es una práctica de la vida piadosa el ofrendar? Sí. No te estamos pidiendo esto. Te estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo lo mismo que Él dijo cuando se le preguntó si tributar al César estaba bien o no. Y Él dijo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabes qué es lo de Dios? Tu vida. Eso es de Dios, tu vida. Y tú estás llamado a dar tu vida por Dios.
Tú estás llamado a hacer esto. Hermano, si Dios nos rescató de aquellas iglesias donde dábamos todo, literalmente todo, ¿por qué aquí ya no lo hacemos? Cuando estamos en la verdadera iglesia del Señor. ¿Por qué? Que el Señor nos ayude, hermano. Porque yo me pongo en primer lugar. Porque esta exhortación también es para mí. Que el Señor nos ayude a cambiar esta mentalidad, hermano. Y no caer en el otro extremo de ser unos perezosos. Dedícate a la piedad, dice Pablo a Timoteo, la cual tiene promesa en esta vida y en la venidera. Esfuérzate en la gracia que te ha sido dada. Sé diligente en tu vida como cristiano. Dedicarte a la piedad, hermano, no puede ser una imposición por parte del pastor o el predicador. Debe ser un llamado que sale de tu corazón. Y el Señor dice que eso trae promesa para esta vida. Lo dice Él, promesa para esta vida y para la venidera. Dedícate a la piedad. Y entre una de las características de dedicarte a la piedad es cuidar de tu iglesia. Cuida de tu iglesia, hermano. Porque el día de mañana, quién sabe si tal vez tú tengas que tomar la responsabilidad de guiar esta iglesia en el nombre del Señor. Cuida de tu iglesia, hermano. Te lo vuelvo a repetir, cuida de tu iglesia, si realmente esta iglesia es sana y verdadera. Cuídala. Porque somos una luz, somos una velita alumbrando en esta ciudad. ¿Cuántos de vosotros habéis salido de esas iglesias falsas? ¿Cuántos? Casi todos. Casi todos, hermano. Y sabéis que somos una luz pequeñita alumbrando en esta ciudad. ¿Y aún así no la cuidamos? Cuidemos nuestra iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad, para que el mundo conozca al Dios verdadero a través de la obra de Jesucristo, mientras nosotros obedecemos a su voluntad revelada en su palabra. Y este es el tercer punto para terminar, hermano. Una de las características de una iglesia sana, de la iglesia verdadera de Cristo, es que la palabra de Dios, la Biblia, es su única regla infalible de vida y práctica como iglesia, ¿verdad? Nuestro hermano estuvo predicándonos durante 2 domingos sobre la suficiencia de las Escrituras, sobre la inspiración de las Escrituras. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para esta iglesia, hermanos? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en esto? ¿Qué importancia tiene para esta iglesia en específico la palabra de Dios? Si la iglesia verdadera de Cristo conoce a Dios a través de la obra de Cristo, las cuales han sido reveladas en las Escrituras, por tanto, para esta iglesia la única fuente de autoridad para hablar de Dios y de Cristo es la palabra de Dios. Decía el pastor Sproul que especular acerca de quién es Dios no es más que el trabajo de un necio. En esta iglesia no podemos especular acerca de quién es Dios. No podemos, como nosotros, como creyentes, especular acerca de quién es el hombre delante de Dios, porque esto nos llevará a herejías como las que corren hoy en día por el público o por el mundo cristiano. La palabra de Dios, inspirada de Dios, nos dice que solo hay un camino para la salvación y ese es nuestro Señor Jesucristo. La palabra inspirada de Dios nos dice que domingo tras domingo se debe predicar en este culto las anécdotas del pastor, las hazañas de los hijos del pastor, los viajes del pastor. No, se debe predicar su palabra, porque es lo que tú necesitas. Es lo que tú necesitas oír. Constantemente la palabra de Dios significa que ha sido exhalada por Él y en su providencia Él la cuidó y la preservó para que llegue hasta nosotros. Ahora, ¿cómo nos atreveríamos a menospreciar esto y creer que ya no necesitamos oírla, sino algo distinto a la palabra? Y es esto lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, en un lapso de muchos siglos, el Señor inspiró su palabra y la preservó. Hermanos, la Biblia es el documento antiguo mejor cuidado y preservado de toda la historia. Y no hace falta ser cristiano para creer en esto. Estos son datos históricos y comprobables. ¿Por qué? Porque hubo la providencia de Dios para cuidarla. Pero el día de hoy, esto no es valorado. El día de hoy, esto no importa. Y se predica cualquier cosa menos la palabra. Entonces, una característica de la iglesia verdadera de Cristo es que predica la palabra de Dios, te aburra o no te aburra. ¿Por qué no? Sinceramente, hermano, no me importa si te aburra.
No me importa si la palabra de Dios te aburre. Lo que yo quiero es que la palabra de Dios te convenza de pecado y de juicio. No me importa. Y puede sonar feo esto. Y perdón si te molesta, pero no me importa si la palabra de Dios te aburre. Desde aquí vamos a predicar la palabra de Dios. Hermanos, hay un hombre que tiene millones y millones de seguidores. Y no exagero cuando digo millones. Que muchos de vosotros lo conocéis, seguramente se llama Daniel Avitz. No sé si pronuncio bien el nombre. Este hombre es considerado por millones de personas como un evangelista. Y solo hace falta oír uno de sus mensajes para darnos cuenta qué clase de evangelista es. Un evangelio sin Dios, un evangelio sin Cristo, porque su evangelio no es la palabra de Dios, sino su autoridad. Perdón, el evangelio no es la palabra de Dios, sino el evangelio del hombre, el evangelio que el hombre quiere oír. Y dice Pablo que esto no nos debe sorprender. ¿Nos puede entristecer? Sí, yo me entristezco cuando entro a la página de este hombre y veo que por lo menos 100 de mis amigos en Facebook le siguen. Yo me entristezco por esto, hermanos, pero no me sorprende porque Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. O sea, no soportará que se predique domingo tras domingo la Biblia. Otra vez van a hablar de Juan, otra vez van a hablar de Filipenses. No es que ahora van a hablar de las cartas pastorales. ¿Cuándo van a hablar de mi economía? ¿Cuándo van a hablar de cómo ser un hombre exitoso? ¿Cuándo van a organizar una conferencia acerca de cómo ser un hombre de negocios para el Señor? No soportarán la sana doctrina, la sana enseñanza, más bien, según sus propios caprichos, según sus propios deseos, lo que su corazón demanda, buscarán un montón de maestros. Por eso es que este hombre tiene tantos seguidores. Porque la misma gente amadora de sí mismo, que no conoce a Dios, que no conoce la obra de Jesucristo, que no conoce la palabra del Señor, se busca a estos maestros que le predican lo que ellos quieren oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Llenemos esta iglesia y el próximo sábado organicemos una conferencia para cristianos de negocios que prosperan en el reino de Dios. Aseguro que estas 50 sillas no serán suficientes para todas las personas que vendrán. Pero hagamos una conferencia acerca de toma tu cruz, nígate a ti mismo y siga a Cristo. Y seguramente estaremos los de siempre. ¿Verdad, hermano? El mundo necesita oír la verdad del Evangelio, pero hoy en día los falsos maestros les están dando lo que el mundo quiere oír, lo que ellos quieren oír. Por eso es que, hermanos, nosotros no podemos fijarnos en el número de personas como sinónimo de éxito, porque tú sabes cuál es la religión que crece más rápidamente a nivel mundial. Es la islámica. Si nosotros utilizamos esta idea para decir que Dios está a favor de esto, entonces diríamos que el Islam es la verdad. Pues no vamos a concluir en esto, hermanos. Pues lo mismo para aquellas iglesias. Donde una vez vi la entrevista a este hombre, no recuerdo su nombre, pero es líder de la iglesia de Hillsong en Estados Unidos. Le preguntaron acerca de la homosexualidad. Y cualquiera podría esperar que él hable la verdad de lo que dice las Escrituras con respecto a la homosexualidad. Y este hombre que quiere predicar lo que el mundo necesita oír, le dice: mira, yo no soy nadie para juzgar. Cada uno es libre y rendirá cuentas delante de Dios. Y puede ser que Dios tenga misericordia y le salve, aunque su práctica no esté de acuerdo con él. ¿Sabes qué hicieron, mi hermano, en la cadena CNN que lo entrevistaban? Le aplaudieron. Eso es lo que el mundo necesita oír, le dijeron en CNN. Eso es lo que necesitamos oír. Cuando la Biblia dice que ningún homosexual heredará el reino de los cielos, de la misma manera que ningún ladrón, ningún mentiroso, ningún adúltero heredará el reino de los cielos, porque no hay pecado mayor delante de Dios. Roba €1 y roba $1.000.000, eres culpable delante de Él. El mundo necesita oír la palabra de Dios, la cual no está subyugada a nosotros, sino que hace lo que le dice que haga nuestro Señor, que es convencer de pecado y de juicio al pecador. Y lo hará cuando Dios lo determine que lo haga, no cuando nosotros querramos, porque esa no es tu labor. Tu labor es trazar correctamente la palabra de Dios cuando predicas a un compañero de trabajo acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias que empiezan a predicar un evangelio humanista como Daniel Avitz, por supuesto van a estar llenas de gente, pero gente no regenerada,
Gente que lo único que va a buscar es espectáculo, espectáculo. Y aquellos maestros que se amontonan para dar a estas personas lo que ellos quieren oír, traen mayor condenación para su vida y traen una mayor condenación también para estos hombres que le siguen, que piensan que tienen una salvación asegurada, y no es más que una falsa seguridad de salvación con implicaciones eternas. Hermanos, ¿qué mensaje nosotros podemos predicar que sea mejor que el que Dios ya dejó contenido en su palabra? ¿Qué mensaje? Si el Creador de los cielos dejó un mensaje, ¿qué mensaje puede salir de tu mente que sea mejor que el de Él? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Qué mensaje puede salir de tu mente que tu compañero de universidad, de trabajo necesita oír antes que el mensaje de Dios? Ninguno, hermanos. El fin principal de la iglesia de Cristo es glorificar a Dios, conociéndole, confiando en la obra salvadora de Cristo y siendo guiado a toda buena obra por la luz de su palabra. Si te quedas con esto de toda la predicación, ya me vale. El fin principal de la iglesia de Cristo es glorificar a Dios, conociéndole, confiando en la obra salvadora de Cristo y siendo guiados a toda buena obra por la luz de su palabra. La iglesia verdadera de Cristo, hermanos, tiene este trabajo. Y si esto es una iglesia verdadera, y si tú ves estas características en esta iglesia, dale la gloria a Dios. Porque tanto tú como yo, si no fuera por su misericordia, estaríamos ahí siguiendo a este evangelio humanista que se predica tanto el día de hoy. Y la iglesia, hermanos, que tiene estas características, que conoce a su Dios, que confía en Cristo y que tiene la palabra como su autoridad, tiene una promesa gloriosa. Tiene una promesa gloriosa. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, versículo 27? Que Cristo ha tomado su iglesia para presentársela a sí mismo, ¿en dónde? En los cielos, como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Aunque el camino sea difícil, hermanos, la recompensa es grandiosa. Porque el mismo Señor nos está tomando diariamente y nos está lavando a través de la predicación de su palabra de nuestros pecados, para que el día de mañana podamos estar delante de Él como una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha, delante de aquel que nos amó. ¿Eres parte de su iglesia verdadera? ¿Eres parte de una iglesia verdadera de Cristo? Si es así, pues nos espera nuestro Salvador en los cielos. Nos espera nuestro Señor en los cielos. Esta fue, mi hermano, la respuesta que le di a mi compañero de trabajo con respecto a cuál es la iglesia verdadera. El concepto que tenemos de iglesia sobre Dios, lo que pensamos acerca de la obra de Cristo y que la palabra es nuestra única fuente de autoridad para nuestro diario vivir. Y quién sabe, hermano, quién sabe si el Señor utiliza esto y tenga misericordia de él. Quién sabe, hermano, si al igual que pedimos que Él tenga misericordia de otros a los cuales compartimos el Evangelio. ¿Quién sabe, hermano? Solo el Señor lo sabe. Solo Él puede proveer a los corazones pecadores el arrepentimiento para que el día de mañana puedan estar con nosotros esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Insta, mi hermano, a tiempo y fuera de tiempo acerca de estas verdades. Sé luz a aquellas personas que tú conoces que siguen este Evangelio humanista. Sé luz a aquellas personas que tienen una falsa seguridad de su salvación. Da de gracia lo que has recibido de gracia. No estamos llamados, hermanos, a ganar debates teológicos, que indudablemente en medio de una conversación se ganarán si aplicamos la verdad del Evangelio a estos debates. Pero en primera instancia estamos llamados a dar de gracia lo que hemos recibido por pura gracia. ¿Conoces al Dios verdadero? ¿Qué esperas y no se lo anuncias al mundo? La obra de Cristo es suficiente para tu vida. ¿Qué esperas? ¿Por qué no predicas del Evangelio? ¿La palabra de Dios es tu única fuente de autoridad? ¿Por qué no la lees todos los días? Meditemos en esto, hermanos, y que el Señor nos ponga en nosotros el querer como el hacer. Meditemos, hermanos, en que estamos llamados a amarnos los unos a los otros y a trabajar por esta iglesia. Trabajemos
para que el día de mañana, dentro de 20, 30 años, si el Señor así nos lo permite, podamos ser nosotros testigos de haber cambiado una generación que se destruye allí en el mundo. Pero no por nosotros, sino porque Cristo reinaba en esta iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por tu iglesia, por tu amor, por tu bondad. Gracias te doy, Señor, porque aquí, habiendo hombres y mujeres que no te merecen, inmundos, pecadores, tú has decidido, Señor, en tu sola potestad, en tu soberanía, derramar en este lugar tu gracia y tu verdad. Has decidido derramar el convencimiento de pecado y de juicio para que todos los que estamos aquí procedamos al arrepentimiento y te conozcamos verdaderamente y te amemos. Ayúdanos, Señor, a amar tu iglesia. Padre, porque en ocasiones no la amamos, menospreciamos tu iglesia, cuidamos más de nosotros antes de ver tal vez por la vida de mi hermano. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a tener, Señor, como veremos en el libro de Filipenses, capítulo 2, el mismo sentir que hubo en Cristo. Sé que es difícil, Señor, porque esto se opone muchas veces a nuestro orgullo, a nuestro ego, pero ayúdanos a tener el mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó por seres como nosotros. Ayúdanos, Padre, y perdónanos, Señor, si nosotros hemos descuidado el anhelo de buscarte y conocerte. Perdónanos, Señor, si en ocasiones hemos pensado que la obra de Cristo en la cruz no es suficiente. Perdónanos también, Señor, si en ocasiones hemos menospreciado tu palabra al considerarla simplemente letras en un libro. Perdónanos, Señor, porque todos hemos pecado de alguna u otra manera en estos sentidos, Señor. No somos perfectos, Señor, y lo reconocemos y te rogamos que nos perdones a través de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y que el poder de tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento más profundo de Él para poder temer y temblar delante de ti y así poder andar rectamente en este mundo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, la cual hará lo que tú le encomiendes que haga, Señor, en los corazones de mi hermano, así como también en mi corazón. Gracias te doy en el nombre de Jesús.